A ver, vamos a aceptar una realidad. Somos un país extremadamente machista. Aquí en México, por ejemplo, todavía nos burlamos de un hombre con otro hombre, diciéndole que es una niña, diciéndole que pelea como mujer, diciéndole que se comporta como una pequeñita, como una niñita, como si el género femenino en sí mismo fuese un insulto. Somos un país muy cerrado, muy difícil para poder entrar en ciertos cambios. Quizá tenga que ver también todo este bagaje de conservadurismo que nos viene arrastrando desde hace muchos años. Y a ver, aguánteme, no estoy hablando del conservadurismo en el marco de la polarización que hoy día tenemos. No, también aceptémoslo. Somos un país sumamente conservador, que de pronto nos ha costado ver cómo va creciendo y cómo va fortaleciéndose la lucha feminista, no solamente en el mundo, sino también en nuestro país. Hasta hace relativamente poco, todavía costaba trabajo ver a las muchachas en las universidades y después que se recibieran y tuvieran alguna carrera, y esa carrera llevara dinero a la casa en materia de igualdad. No, era más bien, y usted lo sabe, como una cosa para taparle el ojo al macho, como para que estuviera estudiando de aquí a que encontraba un esposo. Y la cosa ha cambiado, y ha cambiado radicalmente. Y este conservadurismo y este asunto de querer cerrar los ojos frente a los derechos de las mujeres ha terminado por convertirse en un México feminicida, y en un México en donde a los hombres nos toca un friego que aprender. Muy buenas noches. Yo soy Luis Cárdenas. Esto es Contracara. Hoy, por supuesto, en el Día Internacional de la Mujer, hablamos sobre el feminismo. Felicidades a las mujeres. Vamos a tener una reunión con mujeres y también van a haber movilizaciones de protestas, ejerciendo el derecho que tenemos todos de manifestarnos. Solo recomendar que se actúe de manera pacífica, sin violencia. Pero está garantizado en todo el país el derecho de manifestación. Y bueno, para platicar sobre todos estos temas en torno a la lucha feminista que se está dando, no solamente en México, sino en el mundo entero, para mí es un verdadero honor poder platicar con la doctora Aimé Vega Montiel. Ella es investigadora feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Luis, encantada. Gracias por estar aquí. Y también nos acompaña Carolina Pacheco. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, experta en violencia sociodigital contra las mujeres. Carolina, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Luis. Quisiera empezar con un asunto harto complejo y con no afán necesariamente de polémica, sino para que podamos entenderlo en lo que estamos viviendo. Hoy día todavía creo que hay muchas personas que se preguntan o nos preguntamos, ¿qué es el feminismo? ¿Qué es la lucha feminista? Cuéntanos, Aimé. Es una pregunta súper bonita, y el feminismo es, y cito a una filósofa española, Amelia Valcárcel, el feminismo es por lo menos tres cosas. Es un movimiento político y social
que se remonta al siglo XVIII, justo con la inauguración del Estado de la Ciudadanía, del cual las mujeres son expulsadas, y es ese momento el que funda lo que será el movimiento social y político más revolucionario en la historia de la humanidad. El feminismo es también una teoría, y con esto nos referimos a toda la conceptualización que ha construido el feminismo, eso, y valga la redundancia, en la construcción de los derechos humanos de las mujeres. Voy a poner un ejemplo muy concreto. En nuestro país, por ejemplo, el concepto de violencia feminicida fue acuñado en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue publicada en el año 2007, y en aquel momento, y porque lo llevamos adelante, hicimos encuestas, hicimos estudios de opinión, y lo que nos encontramos es que en general la población no entendía a qué se refería ese concepto. Sin embargo, hoy ustedes, por ejemplo, pues eso, realizan pedagogía a través de los medios de comunicación en torno a la violencia contra las mujeres, en particular la violencia feminicida. Entonces, ese concepto, el de violencia contra las mujeres y violencia feminicida, ha sido fundamental en la construcción de nuestros derechos humanos. Y nos dice Amelia Valcárcel, el feminismo es también una agenda. Entonces, justo el día de hoy, 8 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, lo que desde el feminismo volvemos a colocar una vez más en la agenda de discusión pública es la agenda de los derechos humanos de las mujeres, que no obstante, insisto, se trata de un movimiento, de una teoría y de una agenda con más de 3 siglos en la historia. Vamos a ver que la construcción en términos institucionales es muy reciente. Quiero aprovechar para decir que este año estamos conmemorando los 30 años de la Conferencia de Viena de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es donde Naciones Unidas reconoce que los derechos humanos de las mujeres son derechos humanos. Y es en 1992 donde Naciones Unidas publica la primera declaración contra la violencia contra las mujeres. Entonces, insisto, me parece una pregunta muy importante, pocas veces nos la hacen, y esto nos sirve para colocar el análisis de la agenda y de las demandas que estamos viendo hoy en una perspectiva histórica. A ver, nada más para que nos quede ahí muy claro, nos dice Saimé, fue hasta el 92 en donde esto se da, o sea, es relativamente poquito, ¿no? En cuestión histórica. Y me brincó lo que dijiste, que los derechos de las mujeres son derechos humanos. O sea, ¿no se consideraba así? Así es. Nosotros nos podemos remontar y es muy interesante. Hace unos días tuve la oportunidad de participar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su sesión anual, y la sala donde se está sesionando tiene como título Sala de los Derechos del Hombre. La Declaración Universal de los Derechos Humanos tenía como sujeto de los derechos a los hombres. Y entonces, lo que quiero señalar con esto es que el que hayamos logrado llegar al marco de las Naciones Unidas para lograr este reconocimiento institucional, de lo que da cuenta es de un trabajo de construcción de muchos siglos. El feminismo no es un movimiento espontáneo, no obstante, hoy lo vemos en muchos espacios, también vemos nociones distorsionadas del feminismo, ¿no? Porque, claro, se ha convertido probablemente, ya lo decía yo, en el movimiento más revolucionario y en un capital político, en un capital económico para distintos sectores en la sociedad. Y es que también al final de cuentas termina por ser una agenda política para muchos grupos. Y yo quisiera platicar contigo, Carolina, en torno al tema de la violencia sociodigital y de todo lo que representan las redes sociales en todos estos movimientos. Hoy leía por ahí en algún medio de comunicación un reportaje, se me hizo muy interesante, en donde abordan si es que hay feminismo bueno y feminismo malo, si hay malas feministas y buenas feministas en toda esta polarización. ¿Cómo ha cambiado la red, la discusión? O sea, porque de hecho de ese 1992 a la fecha el mundo cambió radicalmente y en las redes pues muchísimo más. ¿Qué nos puedes decir? Ana de Miguel sostiene que el feminismo es uno de los temas que poco se ha estudiado y de lo que más se habla y se cuestiona y se critica. Entonces, me parece que es importante, como otras teorías, porque además de ser un movimiento es una teoría, es importante pues ilustrarnos en el feminismo, saber qué es el feminismo. Y el feminismo tiene una concepción crítica.
históricamente crítica. Está cuestionando el humanismo que nos dejó fuera. Entonces, 300 años de historia han pasado para que nosotras ahora podamos reconocer, ¿no?, todo lo que hemos trabajado para hacer la mayor contribución, dice Marcela Lagarde, a la condición de las mujeres, que somos la mitad de la población, ¿no? Entonces, en ese proceso, pues los debates son muchos, los frentes están muy abiertos, más en este momento, con las redes sociales todo el mundo opina, todo el mundo se dice feminista, yo sí soy, yo no soy, hay mucha confusión. Pero si nos remontamos a la historia del feminismo, lo que busca el feminismo es mejorar la condición de vida de las mujeres. En ese sentido, pues partimos de una opresión que se manifiesta en tres conceptos principalmente: la discriminación, la subordinación y la discriminación, subordinación. La subordinación. Ajá, y la dependencia vital de las mujeres, dice Marcela Lagarde. Entonces, eso se expresa socialmente y eso sigue existiendo, ¿no? Y lo seguimos viendo en la violencia. Ahora, en redes también tenemos un gran movimiento de desinformación por los medios de comunicación, que tampoco han estado como tan informados de qué es el feminismo y también, pues, esto difunden versiones que nos ponen a nosotras en contra. Entonces, tenemos que volver a reorganizarnos y decir, esto es el feminismo, e ir juntas para seguir mejorando esta condición de las mujeres. Déjenme preguntarles, ¿cómo se supone que juegan o no juegan o jugamos los hombres en este aspecto? Porque, a ver, es un tema, y me encantó, de hecho lo recalqué, es una lucha en donde el humanismo, que es más o menos esta ideología, esta tendencia que llevamos en la sociedad universal desde hace varios siglos, el humanismo nos dejó fuera, dicen. ¿Cómo juega hoy un hombre? ¿Un hombre puede ser feminista o no puede ser feminista? Claro, a ver, los hombres definitivamente pueden ser aliados de la lucha del feminismo por el reconocimiento de la equivalencia humana de las mujeres frente a los hombres, por el reconocimiento de la igualdad de derechos y libertades de las mujeres frente a los hombres, por el derecho a la ciudadanía de las mujeres. Entonces, desde luego, los hombres no quedan al margen de esto. El gran problema, y esto tiene que ver con un problema estructural, es que el que no se vea la igualdad, el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres como una responsabilidad de la que se tiene que apropiar toda la sociedad, esto ha jugado en contra del ejercicio del acceso y el ejercicio de nuestros derechos, porque efectivamente lo vemos en nuestro país, esta reiterada violación a los derechos humanos de las mujeres en distintas esferas no se le ve como un problema estructural con graves consecuencias para toda la sociedad. Y aquí hay un elemento clave que nos ayuda a entender por qué la mayor parte de la comunidad masculina no se alía o no hace propias las demandas del feminismo por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, y esto tiene que ver con los privilegios masculinos. Es decir, nosotras lo podemos ver, ustedes están en un medio de comunicación, hemos llegado a los medios de comunicación impulsando buenas prácticas como pueden ser principios de paridad. ¿Y qué significa, por ejemplo, en el área de producción el garantizar o el realizar este principio de paridad? Pues que el mismo número de mujeres puedan tener acceso a estos espacios laborales en el marco de estas industrias, y eso no sucede. En la práctica, en general, la comunidad masculina vivencia como una amenaza a sus privilegios el avance de las mujeres en la sociedad. Cuando, aquí cito a alguna feminista que lo dijo en un momento en una conferencia internacional, deberían cambiar la óptica en torno a esto y más bien verlo como la posibilidad de compartir justamente eso, un buen vivir, de compartir estos privilegios. Entonces, venía escuchando de camino a esta entrevista, ¿no?, esta iniciativa sobre una posible ley nacional de cuidados. Y aquí el gran tema, el gran problema lo seguimos viviendo desde la esfera doméstica. No obstante, las mujeres hemos logrado el reconocimiento de nuestra ciudadanía, el reconocimiento de nuestro derecho a el trabajo remunerado, a la educación, etcétera. Lo que ha sucedido con esta incorporación de las mujeres a la vida pública
es que nos hemos llevado el espacio doméstico a cuestas, ¿no? Es decir, estamos en la vida pública, pero seguimos administrando la vida en el espacio doméstico, el cuidado de los hijos, de las hijas, de nuestros padres, el cuidado de la casa. Y aquí quien no está, es para mí un ejemplo, pongo este ejemplo tan práctico para mostrar a qué me refiero con esto de los privilegios masculinos. El que los hombres no miren como suya esta responsabilidad también forma parte de eso, de lo que sostiene a esta desigualdad estructural. Yo te pregunto lo mismo, Carolina, ¿cómo juegan los hombres? ¿Cómo jugamos? ¿Qué tendríamos que hacer? Me parece que es muy importante trabajar el reconocimiento del ejercicio del poder y los privilegios que tienen desde ustedes mismos. Si es una chamba completamente masculina, un trabajo que tienen que desmontar, con qué recursos cuentan y cuáles pueden ceder, ¿no? Porque en este enfrentamiento entre mujeres y hombres, en estas posiciones, ¿no? Donde alguien se ha puesto como superior y alguien como inferior, ¿no? Pues nunca vamos a acabar. Si seguimos con un ejercicio de poder, ¿dónde, no? Sí, claro. Buscamos imponernos nuevamente. No, al contrario, tenemos que cambiar la lógica del poder. Y eso solo lo pueden hacer también desde su postura, desde su posición ustedes, cediendo espacios a mujeres, abriendo espacios a mujeres, otorgando recursos a mujeres. Bueno, creo que hay mucho trabajo que ustedes tienen que hacer y que repensar, ¿no? Ahora, creo que la pregunta aquí es, ¿lo que hacen contribuye a mejorar la condición de las mujeres? Esa es la pregunta. No importa si eres hombre, si eres mujer, ¿no? ¿Contribuye? Esa sería la pregunta. Porque históricamente hay muchos filósofos que han contribuido, ¿no? En este debate de las ideas. Entonces, no se trata de ser feminista o no. Incluso muchas mujeres que dicen, yo no soy feminista, ¿no? Ay, qué miedo al feminismo. Muchas mujeres que dicen esto son feministas en el sentido de que contribuyen, que colaboran, que no juzgan a otras, ¿no? Que dejan de vernos como divididas, como grupos divididos, ¿no? Hay en el mundo, creo que, distintos problemas en torno al tema de los derechos y la igualdad de las mujeres. Me llamó la atención lo que mencionaba Guterres en la ONU el día de ayer, si no me equivoco. Faltan 300 años, más o menos, haciendo un cálculo, si fuéramos a este tiempo, para alcanzar una especie de igualdad global. Y a mí me llamaba la reflexión de pensar en los derechos y en los logros que se han alcanzado, por ejemplo, en países occidentales, y en lo que se está alcanzando en el Medio Oriente, ¿no? O sea, definitivamente hay situaciones muy, muy distintas en torno a este tema en el planeta. De ahí que yo me atrevo a preguntar, pues, ¿cómo está México? O sea, en este marco, ¿cómo está México si nos comparamos con el mundo? A ver, la situación en el país, y la vemos todos los días, incluso eso, a partir de reportes del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, lo que se registra es eso, un incremento de la violencia contra las mujeres, de estas prácticas discriminatorias, eso histórico. El año 2022 superó las cifras de 2015, que eso se registraba como el año más violento para las mujeres en México. Ese dato a mí me está indicando que la situación en México es muy precaria. Vamos a ver cómo con esta nueva administración, apenas entrando los 2 primeros meses, por decreto, son eliminados todos los programas de instituciones de la Administración Pública Federal que vinculan la participación de organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, los refugios, recordemos las estancias infantiles, en el marco del Instituto Nacional de las Mujeres, uno de sus programas emblemáticos que justamente permitía que organizaciones que hacen trabajo en territorio para atender a mujeres que son víctimas de discriminación y de violencia, pudieran seguir ejecutándose. Entonces, hemos asistido a un desmantelamiento institucional. Yo hablaba eso, o sea, de 3 siglos de construcción, de marcos normativos, de políticas públicas, de presupuestos, lo dice Caro muy bien, ¿no? O sea, aquí hemos logrado la etiquetación de recursos, pero lo que vemos es cómo la pandemia acelera ese desmantelamiento y el efecto, pues claro que entonces tiene que ver con el incremento de la violencia contra las mujeres. Vemos en los registros del Secretariado Ejecutivo Nacional un incremento en los delitos cometidos contra mujeres. Vemos un incremento en la desaparición de niñas y adolescentes. Acá con Caro podremos analizar
de qué manera están jugando las redes sociales en la cooptación de poblaciones cada vez más jóvenes por parte de redes de trata con fines de explotación sexual, un incremento en la violencia familiar, en esto que el Secretariado Ejecutivo Nacional sigue registrando como homicidios dolosos y culposos, cuando en realidad se tratan de feminicidios. Y veía yo esta mañana, estas numeralias, ¿no?, que nos indican que más del 70% de la población que se encuentra en el trabajo informal está conformada por mujeres. Entonces, la situación, yo diría, es muy precaria. Yo traigo a cuenta siempre una cita muy, muy importante de Simone de Beauvoir, cuando ella nos advertía en los años 40 que no bastaba con conquistar derechos. Una vez conquistados, nuestra responsabilidad es vigilarlos, porque a la primera crisis los derechos de las mujeres siempre serán vistos como prescindibles. Esto lo vimos, hay un cambio, no un cambio, sino más bien esta tendencia se acelera con la pandemia en todo el mundo y desafortunadamente México no es la excepción. Podemos ver, otras dimensiones, la atención a la salud, la atención a la educación, en la calidad, en la alimentación. Creo que en todos los rubros encontramos datos muy preocupantes. ¿Qué nos dices, Carolina? La mitad de las mujeres en México han sufrido, en 2021, la mitad, mayores de 15 años, sufrieron violencia sexual, violencia y violencia, principalmente sexual, ¿no? Hubo más de 2.800 homicidios de mujeres el año pasado. Y de esos, solo el 33% se clasificó como feminicidios. Los demás son homicidios culposos, dolosos y suicidios. Entonces, por ahí también falta mucha investigación y mucha atención a las mujeres. Hay instituciones que están rebasadas. Bien dice Aimee, con la pandemia la violencia contra las mujeres se incrementó. Y teníamos un incremento en violencia sexual, por ejemplo. ¿Qué pasó? Que estábamos dentro de la casa. ¿Quiénes son los principales agresores de mujeres en violencia sexual? Quienes están cercanos a las mujeres, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, mujeres adultas mayores, por ejemplo, que es un tema que casi no se habla. Entonces, se incrementan los números y lo que estamos viendo ahora, ¿no?, cuando volvemos a salir a la calle, es el incremento en feminicidios, ¿no? Entonces, me parece muy importante hacer estos análisis y tener estos días para rendir cuentas. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo se está atendiendo? Y esto, lo que comentaba, las instituciones están rebasadísimas en cuanto a la investigación de delitos que se cometen contra las mujeres y me parece muy importante su atención prioritaria. Yo quisiera, casi para cerrar este bloque y agradecerles mucho que estén aquí con nosotros, que pudiéramos aterrizarlo un poco a mucha gente que nos está viendo en estos momentos, porque a veces, y lo digo con todo el respeto, pero a veces el discurso y el asunto, no solamente del tema feminista, prácticamente de todo, se hace muy abstruso, ¿no? Bien complicado. O sea, de pronto es algo en donde uno dice, oye, ¿cómo lo aterrizamos en nuestra vida cotidiana? Me acuerdo que platicaba con la directora de los refugios para mujeres y la recomendación era fatal, era horrible, pero era cierta. Oye, pues si estás sufriendo de violencia, ten lista una mochila con un teléfono celular, ten una red de apoyo y tenlo siempre ahí presente. Era horrible, pero sí, es algo muy práctico y que además mucha gente nos escribió en las redes y nos decía, oye, nos ayudó mucho ese tip, ¿no? Eso es horrible. Aterrizándolo hoy para familias que nos están viendo, ¿qué podemos decir en torno al feminismo, en torno a esta lucha, en torno a este día? En donde, pues más allá de buscar, como decías, Caro, tener a alguien arriba, otro abajo, más allá de los debates, ¿cómo podemos buscar el cómo sí, cómo unirnos? Bueno, ya lo decía yo en una de mis intervenciones, que una sociedad que reconoce y que alienta el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres es una sociedad justa, es una sociedad libre. Entonces, me parece ese es un principio, el apropiarnos de los derechos humanos de las mujeres. Es nuestra responsabilidad como sociedad el promoverlos, el reconocerlos, el promoverlos. Decía yo también, esta es una chamba que les corresponde a los hombres definitivamente, la posibilidad de alcanzar la igualdad, realizarla en la sociedad,
tiene que ver con nuestro ejercicio cotidiano. Entonces, yo hablaba, por ejemplo, de eso, cómo los privilegios masculinos se construyen desde esta desigualdad en el espacio doméstico. Bueno, o sea, ¿qué podemos hacer en el ámbito de nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones, en el espacio familiar, en el espacio laboral, justo para promover eso, una vida justa y libre para todas las mujeres? Entonces, esto que tú mencionas, la recomendación que hacen nuestras compañeras de la Red Nacional de Refugios, en efecto es dramático, ¿no? Sí. Y este también, digamos, es parte de los problemas que nosotras advertimos. No obstante, claro, entendemos que parte del trabajo que nos toca hacer es esta pedagogía que tú demandas, ¿no? O sea, cómo traducimos estos conceptos en nociones que la gente podamos entender en nuestra vida cotidiana. Pero, por ejemplo, este enfoque acerca de que el no ser víctima es tu responsabilidad, entonces, ¿cómo te puedes proteger más? ¿Cómo puedes denunciar? Aquí, más bien, lo que no estamos atendiendo es el ámbito estructural, y es que hay un Estado que no está asumiendo su responsabilidad. Mencionaba Caro, hay una precariedad en los sistemas, por ejemplo, de procuración de justicia, y entonces eso, si pensamos en la dimensión de las soluciones, me parece que aquí la primera demanda es al Estado. Yo lo he dicho en diversos espacios, lo que se requiere es voluntad política, porque sí quiero aclararlo, contamos, por ejemplo, en México con un marco normativo robusto, muy fortalecido en materia de derechos humanos de las mujeres. Ese marco normativo constituye la hoja de ruta, es decir, no nos tenemos que inventar nuevas políticas públicas, no tenemos que hacer nuevas leyes, no obstante, asistimos a un populismo legislativo, sí, ¿no? Que todo el tiempo están... Sí. Exacto. No, exacto. Perdón que te interrumpa, y es que nos decían, de hecho, algunas personas que han sufrido esto, nos decían, a mí me vale si es feminicidio, si le ponen lo que sea, o sea, lo que quiero es ver a ese tipo en la cárcel, lo que quiero es ver al asesino en la cárcel. Y de pronto viene la discusión en los medios, ¿no? Y sí es importante, o sea, jurídicamente quienes estudiamos Derecho, pues es importante que sea un feminicidio por el tipo penal y lo que quieras, pero la gente, las 300 mujeres que son asesinadas en promedio, tengo entendido, cada mes, pues lo que quieren es justicia, ¿no? Llámese como se llame el delito. Así es. Fuerte. Entonces, o sea, insisto, me parece que la principal recomendación, en serio, es apropiémonos de los derechos humanos de las mujeres. Hagamos, en el caso de nosotras, bueno, aquí estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Estamos participando en estos espacios, estamos estudiando, estamos enseñando, estamos saliendo a manifestarnos, estamos construyendo marcos normativos, políticas públicas. Hoy Naciones Unidas está justo con la agenda de innovación y tecnología, y no son dádivas gratuitas. Todo eso es producto de estos 3 siglos de trabajo de construcción que hemos hecho desde el feminismo. Y a los grupos, como tú preguntabas, en el caso de los hombres, insisto, me parece fundamental que entiendan que en la medida en que promuevan, alienten el derecho de las mujeres a una buena vida, a una vida libre de violencia, podremos experimentar como sociedad eso, una vida justa, una vida pacífica, una vida plena. Aimé Vega Montiel, investigadora feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades en la UNAM. Gracias, Aimé, por estar con nosotros y por estos minutos. Gracias a ustedes, Luis. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y para cerrar, Carolina, lo mismo. ¿Hacia dónde? ¿Qué mensaje le damos a la gente que nos está viendo en estos momentos y que se quiera aterrizar en su vida cotidiana, en el día a día? Bueno, pues yo he trabajado la violencia digital contra las mujeres. Y en este espacio hay muchas acciones que las mujeres mismas han implementado para hacer frente, ¿no? Claro. Por un lado está la personal, ¿no? Romper el silencio. Esto ha sido un gran golpe para el Estado y para la sociedad en general. Por ejemplo, los movimientos del Me Too o pues todos los hashtags que se han creado, como el Me Too Escritores Mexicanos y todos los demás grupos 120 cuentas que se crearon en su momento, pues tiene que ver con esto, con romper el silencio, ¿no? Ha sido muy sanador. Claro, cada mujer tendrá su proceso, cada mujer tendrá su tiempo, su espacio para hacerlo, ¿no? Y con la persona que considera adecuada para hacerlo. No es fácil, no es lineal, no es como en 3 meses ya estoy bien, pero sí es un proceso. Tenemos estrategias también que las mujeres han implementado para enfrentar al agresor. ¿Cómo lo voy a enfrentar, no? Entonces, muchas mujeres han buscado otros espacios, además de la denuncia, ¿no? Porque enfrentar a la institución, ¿no? Por la revictimización que ya existe, eso también es un problema. Entonces, cada mujer que es violentada siempre
es culpada nuevamente por esa violencia que se ha ejercido sobre ella. Que no debes de vivir así, ¿no? Por supuesto que no. El decir a muchas personas que probablemente nos ven, nos escuchan, es que no tienes que vivir así, no tienes por qué sufrir esto, no te tienen por qué estar tratando mal, no tienes por qué estar ahí. Claro. Si no te gusta, si no lo sientes, ¿no? Por fortalecer, porque sí, en la calle vemos hoy una lucha encarnecida, Iván y el grito, pero la verdad es que en la mayoría del país, y tú lo sabes mejor que yo, sigue habiendo una represión espantosa. Muchísima, hay muchísima violencia. Sí. Y esto hay que reconocerlo y hacer algo al respecto. Sí. Entonces, pues las mujeres se han organizado contra, ¿no?, la violencia, y ya decíamos, estrategias para romper el silencio, estrategias para enfrentar al agresor, estrategias para ejercer el acceso a la justicia. Voy a ir a denunciar, ¿con quién voy? ¿Alguien me puede acompañar? La construcción de redes, de alianzas, de grupos de mujeres que van y atienden a otras durante los procesos de denuncia, es muy importante. Y durante toda la denuncia, no solamente ir a levantar la demanda, la denuncia el día, ¿no?, ese día, sino todo el proceso. Son procesos larguísimos que pueden durar años. ¿No? También están las estrategias, pues, para exigirle al Estado nuestros derechos, ya lo decía Aimee. Yeah. Y entonces ahí, como muchas mujeres, por ejemplo, las periodistas se han organizado, ¿no?, para presentar informes y mostrarlos al Estado y decir, hacer conferencias de prensa y decir, hay que hacer algo sobre este tema, ¿no? Pasó con el Me Too Escritores Mexicanos, Me Too Periodistas, ya tenía varios informes, como el Acoso Data y otros, que presentaron y que, pues denuncian lo que la doctora me decía, ¿no?, la violencia estructural contra las mujeres. Y hay otras, ¿no?, estrategias, por ejemplo, del marco digital, las de seguridad digital, ¿no? Y bueno, muchas es trabajo extra para mujeres, implementadas por mujeres, creadas por mujeres, donde las mujeres se han tenido que organizar para hacer algo contra, ¿no? Y eso también es tiempo y tiene que ver con recursos, porque no todas contamos con los mismos recursos, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar un montón en ello. Carolina Pacheco, te aprecio mucho que estés aquí con nosotros, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM y experta en violencia sociodigital. Ojalá nos des chance de hacer otro programa y poder platicar ampliamente de lo que es la violencia sociodigital en el caso de las mujeres en particular y también en general cómo esto se ha convertido en un arma brutal, socialmente hablando, de manipulación política, de un buen de cosas. Es súper interesante el tema. Claro que sí, Luis, cuando guste. Caro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Vámonos a una breve pausa. Estamos en Heraldo Televisión. Seguimos, esto es Contracara. Quiero conocer su opinión. Oiga, escríbanos por favor en @LuisCárdenasMX. Estamos en todas las redes sociales, la que usted quiera. Y también en @Heraldo de México. En todas las redes. Espero su mensaje. Seguimos. La igualdad de género está cada vez más lejos en el camino actual. ONU Mujeres lo ubica a 300 años de distancia. La mortalidad materna está aumentando. Una mujer muere cada 2 minutos durante el embarazo o el parto. La mayoría de estas muertes son prevenibles. A ver, el hombre que estábamos escuchando hace un momento es nada más y nada menos que el secretario general de la ONU, es Antonio Guterres, que lo dice clarito. Así como vamos, nos quedarían todavía unos 300 años para lograr una igualdad global. Y es que al final de cuentas hay que ver el bosque. Es muy distinta la lucha feminista en los países europeos, por ejemplo, en los países de primer mundo, que la lucha feminista de lo que se está dando en algunas zonas en el África, por ejemplo, o en el Medio Oriente. Hay un asunto ahí global importante, del cual ya platicábamos hace un momento en este espacio. Pero aquí en México, ¿qué nos toca hacer? Y a ver, yo quiero que seamos sumamente prácticos y sobre todo como hombres, ¿qué nos toca hacer? ¿Ha usted hablado de los micromachismos? Para mí es un honor poder saludar esta noche a Erendira Derbez. Ella es escritora especializada en género y cultura. Y bueno, te mando un abrazo, Erendira. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Oye, cuéntanos un poco, ¿qué son los micromachismos o los machismos cotidianos? Muy a propósito, pues, de tu libro, que a mí me parece una guía fundamental y además sumamente didáctica en torno al tema. Cuéntanos. Muchas gracias. Pues mira, los llamados micromachismos son un término que acuña
un psicoanalista argentino que se llama Luis Bonino para hablar de esas pequeñas violencias, bueno, pequeñas entre comillas, que se ejercen en relaciones de pareja heterosexuales de los hombres sobre las mujeres y que no se ven porque no son un ojo morado o no son como tal una violencia extrema, pero que a la larga se van sumando y ocasionan muchos problemas. Y justamente el término se hizo muy común, se puso muy en boga y todo el mundo hablaba de micromachismos. Y realmente pues no son micro porque sostienen un problema enorme. Y por eso hablamos de machismos cotidianos, que son más bien los machismos que todos los días vivimos, sobre todo las mujeres, pero también las disidencias sexuales y también los hombres, porque cabe mencionarlo que el machismo también afecta a los hombres. Y sostienen este problema tan grande que culmina en violencias extremas como el feminicidio o violencia familiar, etcétera. Y bueno, el libro que Claudia de la Garza y yo creamos, No son micromachismos cotidianos, que salió el 2020 y de hecho muy amablemente nos invitaste a presentarlo en tu programa de radio. Se trata de eso, es un compendio de 98 machismos cotidianos que vivimos, que reproducimos nosotras mismas, pero que al final de cuentas también nos hacen muchísimo daño. Y pues hay muchos ejemplos, desde, ya sabes, el típico espacio en la oficina donde te interrumpen todo el tiempo, no te dejan terminar cuando eres mujer y siempre hay un hombre que te está explicando las cosas, o los chistes machistas, los chistes homofóbicos, por ejemplo, el acoso callejero, en fin, ideas tan absurdas como que hay juegos de pelota que son para niños y bailes que son para niñas. Todos estos estereotipos y estas pequeñas como maneras de actuar en sociedad que creemos que son inofensivos, pero realmente no lo son. Oye, ¿qué te parece si hablamos de algunos de estos 98 machismos cotidianos que vienen en la guía? Y además, pues también invitar a nuestra audiencia a que pueda consultar el libro, a que pueda buscarlo, a que pueda tenerlo, porque la verdad es una guía que nos hace entender mucho. Máxime en una generación que a lo mejor no le tocó esto, ¿no? Y de repente no quieren, o sea, no quieren ofender, quieren aprender. Y entre tantos conceptos y términos de pronto no saben ya qué hacer. ¿Qué te parece si comenzamos, no sé, con el famoso que citabas hace un momento, el hombre que siempre quiere explicar todo? Pues esto es bien común, creo que todas lo hemos vivido en las aulas universitarias, por ejemplo, en los salones, que hacen una pregunta la maestra o el maestro y siempre alzan la mano hombres o interrumpen los hombres y las mujeres se quedan calladas, y es porque desde muy chiquitas aprendimos este dicho espantoso de calladita te ves más bonita, que es otro machismo cotidiano muy común. Y entonces aprendemos que quien tiene la voz de la razón, quien tiene el conocimiento, es un hombre, porque además si abres los libros de historia, pues son historias de hombres, o aprendes la tele y ves las personas que están en puestos importantes de política son hombres, empresariales son hombres, académicos son hombres, y entonces empiezas a creer tú como mujer que vales menos intelectualmente, aunque racionalmente no lo creas, por dentro lo empiezas a sentir porque así fuiste educada a creerlo. Y además de todo, otro machismo cotidiano sería como lo dices, oye, deja de interrumpirme, y no falta el que te dice, ay, por favor, cálmate, no seas una intensa, no seas una histérica. Y cuando te dicen, está siendo histérica, también es una frase súper machista, porque de hecho, esto es interesante en términos de historia de la ciencia. La histeria es una enfermedad que de hecho ya ni siquiera se reconoce como enfermedad, que se creía que era solo para las mujeres. Y la palabra histérica viene de ísteros, que quiere decir útero en griego. O sea, hubo una persona que se le ocurrió, un médico en su momento, que cuando se inflamaba el útero, las mujeres sufrían histeria y era una enfermedad femenina. Entonces, cada vez que alguien dice comentarios tan horribles como es una vieja histérica, lo que está diciendo es una frase con siglos y siglos de lógicas machistas que reproducimos todos los días. Y así, como quieran, o sea, cosas bien ridículas que que dan risa, pero pues son graves, como esta idea de que las mujeres manejan mal y los hombres manejan bien. Pues en pleno siglo XXI han habido vuelos comandados por mujeres, pilota y copilota mujer, en el que han habido personas que se bajan del avión porque no quieren ir en un vuelo si la tripulación son mujeres. O sea, cosas así de ridículas. A ver, por ejemplo, ahí tratan también el asunto de la cosificación.
este término, la cosificación de la mujer, que se utiliza mucho y que creo que no entendemos. ¿Qué es una cosificación? ¿Por qué así? Pues tratar el cuerpo de las mujeres como objetos. Que la realidad es que sí, es algo que vivimos todo el tiempo. O sea, el cuerpo de las mujeres, el nivel de exigencia que se nos hace de tenemos que ser súper delgadas, tenemos que ser fuertes, rápidas, atléticas, guapas, todo el tiempo, como si nuestra función en la Tierra, como si nuestra importancia como persona fuera que fuéramos un objeto bonito, decorativo, y de repente no falta el distraído que el 8M dice, felicidades a, como dicen, a la cosa más bonita que ha hecho el Dios, o cosas así, la cosa más bonita del mundo. Es como, no, pues no somos cosas, somos personas. Pero esta idea de que las mujeres son objetos también se puede llevar tan lejos para pensar que, claro, ¿qué pasa con el objeto? Pues se consume. ¿Y cómo se consume a las mujeres? Pues se consumen sus cuerpos. Y eso implica acoso, eso implica incluso en niveles de extremos trata, o sea, es usar a las mujeres. Entonces, yo creo que es muy importante dejar de tratar a nuestros cuerpos, a nuestras personas como si fueran objetos y tratarnos como personas. Ya. Y eso, dejar de cosificarnos. Y no solamente pasa con las mujeres, de repente también te das cuenta que pasa a veces con cierto tipo de hombres, pasa con cierto tipo de mujeres, por ejemplo, racializadas, no cualquier mujer, en fin. Pero bueno, eso es literalmente hacer cosa a un cuerpo. Porque al final la cosa es este objeto que se consume mucho sexualmente. Sí, que se usa y se desecha también. Y ahí en la sexualidad, claro, me encanta la manera como nos explican el tema de la sexualidad tabú en las mujeres. Las niñas no hablan de sexo, las mujeres no hablan de sexo y los hombres no pueden controlarse sexualmente. O sea, este asunto, claro, creo que también es para poder profundizar, Erendira. Es tremendo porque además es bien fuerte porque una mujer que habla de sexo tiene muy mal gusto, ¿no? Y además usan estas palabras tremendamente violentas, como es una puta, por ejemplo. Y entonces una mujer que reconoce su propio deseo y dice, esto quiero y así vivo mi sexualidad libremente, como se debe de vivir la sexualidad sin importar el género, se castiga socialmente. E incluso en los espacios más como alternativos, digamos, una mujer que vive su sexualidad de manera plena recibe cierto castigo. En cambio, los hombres están educados para poder hablar entre ellos como objetos de las mujeres, o sea, cosificarlas, o sea, las pláticas, esto que les llaman el locker room en inglés, las pláticas que tienen en los grupos, desde WhatsApp hasta de amigos, acerca de las mujeres son como de objetos, y eso no está mal visto, pero las mujeres sí hemos aprendido, aunque con el tiempo se nos ha ido quitando, a no reconocer la importancia de hablar de nuestro deseo, de nuestros intereses, de nuestra misma sexualidad, a explorarnos no desde la mirada masculina, a explorarnos, por ejemplo, a hablar de cosas tan importantes como el deseo por otras mujeres o la masturbación, etcétera, sin que eso sea mal visto. Y todavía hay muchísimo trabajo y muchísimo tiempo y hay muchísimas cosas por hacer. Por ejemplo, sigue siendo un tabú hablar de masturbación femenina, pero no lo es hablar de masturbación masculina. Por ejemplo, miles de chistes hay, comentarios en todas partes. De eso no hay problema. El asunto, por ejemplo, de meter a los hombres en esta idea de que no pueden controlarse. Entonces, si hay una agresión sexual, si hay una agresión física, pues es culpa de las mujeres. O sea, ¿para qué te llevas ese vestido? ¿Por qué te pones a actuar de esa manera? ¿Para qué calientas el boiler si no te vas a meter a bañar? ¿No? O sea, este asunto es que no nos podemos controlar. Porque es súper grave porque además de que es falso, porque no es como, a ver, o sea, imagínate que alguien empieza a golpear en la calle a alguien porque no se puede controlar. O sea, no funciona así, es un crimen. No puedes empezar a golpear a la gente porque no te puedes controlar. O sea, no hay nada, tenemos palabras, hemos inventado tecnología, tenemos normas legales, somos personas en un sistema social. Evidentemente podemos controlar todas nuestras pulsiones a cierta medida, pero esta idea de que los hombres no se pueden controlar es súper injusta. Uno, porque es negar que las mujeres también pueden tener deseo sexual igual de fuerte que el de los hombres, y dos, es una manera de justificar la violencia sexual.
porque estas que en inglés dicen mucho boys will be boys, o los hombres ya son así, no se pueden cambiar, es como no son así, así se les permite ser y así se les ha educado, pero es bien grave y es revictimizante, que es otro machismo cotidiano muy común, culpar a la víctima, el que una mujer que ha vivido violencia sexual le digan, pues es tu culpa por salir de noche, usar falda, tomarte una copa, vivir, punto, ser feliz, lo que sea, ser una persona con un cuerpo, porque un hombre no se puede controlar. Eso es totalmente falso y además de todo, pues es revictimizante porque culpa a la víctima. Sí, totalmente. Y además, bueno, pues termina por hacer esto, ¿no? Lo que nos dices, o sea, lavarse las manos, ser así como ajeno a la responsabilidad, a esta situación. Hay muchos que me encantan en el libro, de verdad yo lo tengo... De hecho, lo tengo en versión digital, lo tengo aquí en el iPad. Muchas gracias. Y me encanta porque, a ver, estos son tips para mucha gente que nos está escuchando. El asunto de la dieta. Es que porque eres mujer estás a dieta. O sea, este tema lo tenemos muy presente también en la vida cotidiana. O sea, pensar que por ser mujer o por el asunto de que se decide ser mujer y cuidar, entonces, porque son los que tienen que cuidarse físicamente, están siempre a dieta, por ejemplo. Y eso también tiene que ver con pensar el cuerpo de las mujeres como objeto. Exacto. O sea, un hombre puede ser atractivo con o sin pancita, con o sin un peso de más, peso de menos. O sea, como que no hay esa presión sobre el cuerpo, entre comillas, perfecto, aunque evidentemente sí hay mucha presión sobre el cuerpo masculino, pero no tanta como el de las mujeres. Para las mujeres, en este siglo, porque aparte es algo que no siempre ha sido así, y en nuestra sociedad está bien visto, o sea, una mujer guapa, una mujer atractiva es la que es delgada. Y entonces está esta doble exigencia de que para ser feliz, para ser guapa, para ser atractiva, tienes que estar flaca, ¿no? Entonces tienes que vivir con hambre constante, tienes que vivir con una presión súper fuerte porque además le debes a esta sociedad belleza, ¿no? Esta lógica que las mujeres, además de ser profesionales, ser buenas madres, ser buenas hijas, buenas estudiantes, además tenemos que ser bonitas y por lo tanto tenemos que ser flacas. Y eso también es loquísimo porque, o sea, yo no sé si a ti te ha tocado o lo has visto, hay hombres que cuando hacen dieta lo hacen en secreto, o van al nutriólogo en secreto, o a la nutrióloga en secreto, porque no vayan a decir que son poco masculinos, que su orientación sexual es una y no la otra, etcétera. Que además eso también es una lógica súper machista, o sea, un hombre no deja de ser menos hombre, entre comillas, porque haga dieta y además de todo, pues ¿qué tiene que ser? ¿Qué quiere decir eso de ser hombre? O sea, esta idea de la hombría también es bien problemática. Y al final de cuentas creo que esto nos demuestra la importancia de vivir en sociedades más justas, sin violencia de género, porque nos conviene a todas las personas. Nos conviene, evidentemente, sobre todo a las mujeres, en el sentido de que vivimos muchos tipos de opresiones, pero también le conviene a los hombres y por supuesto le conviene a las personas LGBT, porque las lógicas machistas pasan encima sobre todo de las personas más empobrecidas, las personas racializadas, las personas LGBT, etcétera, y por supuesto las mujeres. Hoy y mañana particularmente vamos a escuchar mucho este término en las redes sociales, ahí está, en las mesas de café, en el comentario, debido a las protestas del Día Internacional de la Mujer, debido a las protestas del 8M, pues hay mucha gente que dice, es que son las feminazis, son las que salen, las que queman, las que rayan, las que generan violencia, de las cuales no les puedes hablar absolutamente de nada. Y en el libro tocan ese término, el asunto y lo que representa el feminacismo, por decirlo de alguna manera, Erendira. Pues sí, es un término bien deplorable, la verdad, porque al final de cuentas las feministas lo que buscan es o sea, el movimiento feminista evidentemente es algo muy plural y en cada época es distinto y en cada sociedad, pero pues busca la construcción de sociedades más justas y en general podríamos decir que es un movimiento muy progresista y en comparación el nazismo es uno de los periodos más oscuros de la humanidad en el que hubo todo tipo de violencia, xenofobia, trabajo forzado, un holocausto espantoso. Entonces, a mí me parece súper violento, no solamente en contra de las mujeres que se manifiestan, sino también incluso en contra de las víctimas del mismo
de este mismo periodo tan oscuro, que siguen vivas. A mí me parece que no se puede banalizar algo tan terrible como el nazismo, que terminó con la vida de muchísimas personas judías y personas del pueblo romaní y personas de las disidencias sexuales y personas con discapacidad. Entonces me parece una frase muy insensible, tanto con las mujeres, que al final de cuentas, si están ahí, si estamos ahí y salimos a marchar y salimos a protestar con rabia, porque hay muchísima rabia evidentemente, y evidentemente se rayan paredes, y evidentemente hay mucha catarsis, es porque las cosas no están siendo nada fáciles. O sea, vivimos en un país donde todos los días desaparecen mujeres, donde todos los días asesinan mujeres, ni siquiera tenemos datos exactos. Sabemos que 10 mujeres mueren al día, pero no sabemos siquiera si son feminicidios, porque no hay una investigación como tal. Un país donde hay recortes a las estancias infantiles, donde ya ni siquiera hablamos, o sea, ya justo decías como que no es lo mismo lo que pasa en Europa que lo que pasa en otras partes del mundo. Evidentemente en Europa hay muchísimos problemas de misoginia en todas las regiones, no hay que quitarle renglón, pero pues en nuestro país ya ni siquiera discutimos el pay gap, que es esta diferencia salarial. O sea, en nuestro país lo único que queremos es regresar en la noche vivas y que no desaparezcan nuestras compañeras. O sea, ese es el nivel de rabia, evidentemente. O sea, vivimos en un país, en una ciudad, y no solamente la Ciudad de México, sino, de hecho, creo que la Ciudad de México no es para nada el peor ejemplo, pero un lugar donde hay acoso callejero todo el tiempo, donde muchas chicas dejan la vida por salir a estudiar y tienen que tomar varios transportes, y en uno de ellos viven en riesgo de desaparición. Esa es nuestra realidad. Evidentemente va a haber mucha rabia, y la gente que le importa más una pared rayada que la vida de las mujeres que no van a regresar, y además lo compara con un periodo tan oscuro como el nazismo, pues yo creo que tiene que replantearse mucho, no solamente sus ideas, sino también dónde está su corazón. O sea, hay una falta de empatía brutal. Te quiero agradecer mucho que nos hayas regalado estos minutos aquí en Contracara en esta noche, Heréndira Derbez, y reiterar la recomendación del libro, volver a hacer el comercial, vale la pena, no son micros, machismos cotidianos, y echarle un ojo, tratar de atrevernos a hacerlo. Hay algunas cositas que parecen menores, pero terminan por generar un gran cambio. El asunto de no utilizar siempre a hombre como referencia, de poder hablar de los dos géneros, el asunto de entender que bueno, pues no tiene que ver una mujer siempre con la dieta, de la cosificación del cuerpo, de tantas cosas. Es extremadamente didáctico, está súper ilustrado, también tengo que decirlo. Entonces, bueno, pues vale muchísimo la pena. Gracias. Y te aprecio que nos regales estos minutos, Heréndira. Gracias. Muchas gracias, Luis, a ti, a tu equipo, que tengan muy buen día, lo que resta el día. Gracias. Es Heréndira Derbez. Y bueno, pues hasta aquí llegamos por el día de hoy en Contracara. Pásela maravillosamente bien, descanse, nos vemos pronto. Yo me llamo Luis Cárdenas, bye bye.